Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sostenible. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo 195 HP de diseño y actitud. SIDEF, garantía de confianza. Presenta la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. SIDEF, garantía de confianza. Porque vamos a hablar hoy día de política y de economía. Vamos a hablar de casos específicos de lo que está ocurriendo en nuestro país. Vamos a hablar con Óscar Landerreche, socialista, economista, profesor de la Universidad de Chile, pero una rara avis posiblemente en el Partido Socialista porque muchas veces ha tenido opiniones divergentes a la de su partido. Tiene opinión única y nos sigue al rebaño. Óscar Landerreche está con nosotros y con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Nos sigue el rebaño? Rebaño, ¿qué es esa palabra? Cuando alguien dice y todos lo siguen. Hay que votar apruebo, hay que votar rechazo, hay que votar no sé qué. No. Hay que usar uso de la razón para tomar decisiones racionales al servicio de las causas que uno cree que son correctas. Todo lo demás es una falta de la integridad intelectual, en mi opinión. Pero los partidos a veces son así. Es cierto que los partidos, su naturaleza es tribal, uno. Y segundo, bueno, es partisana, por algo la palabra, ¿no es cierto? El problema es que hay un delicado equilibrio en un sistema de partidos que funciona bien. Hay un delicado equilibrio que no hemos logrado manejar en Chile, entre que los partidos sean capaces de disciplinarse cuando deben disciplinarse, pero también tienen que tener un espacio para el disenso, la reflexión crítica, porque si no se vuelven simplemente regimientos. Un economista puede ser un radiólogo en el sentido de sacar una radiografía de la economía del país, o sea, un estado del arte. Sí. Si uno mirara la economía chilena en estos instantes, ¿qué se podría decir? Estamos mirando la radiografía. Estancamiento secular. La economía chilena desde hace bastante tiempo va en un proceso de estancamiento secular. Esto es, básicamente, el crecimiento tendencial de Chile desde hace bastante tiempo es 0% per cápita. No ahora, ni siquiera es atribuible a este gobierno, por si acaso. Es un fenómeno más estructural que viene desde hace bastante tiempo y tiene que ver con la obsolescencia del modelo de desarrollo que hemos tenido.
no es algo sorprendente, Tomás. Cualquier economista sabe que existe una cosa que se llama los rendimientos decrecientes. Esto es que si un país hace lo mismo, eso te puede rendir, pero llega un momento en que deja de rendir y tienes que hacer otras cosas. Y en Chile hemos estado obsesionados con la idea de que nuestro camino al desarrollo es hacer siempre lo mismo y repetir los éxitos de hace 30 años, hace 40 años, hace 50 años, y así no funciona la historia económica. Estancamiento secular, y hasta que Chile no sea capaz de hacer cosas distintas, que sean compatibles con la economía de hoy, el capitalismo global de hoy, no el de los años 50, no el de los años 80, hasta que no seamos capaces de dar ese giro, vamos a seguir estancados. ¿Por qué en Chile la productividad baja? Porque normalmente no es que uno trabaje más cuando aumenta la productividad, sino que el impacto tecnológico de por sí, debiera hacer aumentar la productividad. Entonces, esto es inversamente proporcional. Hay más tecnología y cae la productividad. ¿Es que estamos trabajando menos? No. ¿Es que somos menos capaces? ¿Qué Bueno, pasa? algo de eso hay. Bueno, yo sé que hay muchos factores, ¿no? Hay una mezcla de factores. El primero tiene que ver con lo que yo estaba diciendo antes. Piensa tú lo que ha ocurrido en el sector agrícola chileno. Si uno recuerda cómo era el sector agrícola chileno en los años 60 y 70, era subdesarrollado. Hubo una revolución agroindustrial en Chile en los años 80 y 90, en que, bueno, se ocuparon muchos campos que antes no se usaban para producir fruta, para producir, en fin, todo lo que todos sabemos. Las viñas nuestras antiguas hacían unos vinos ahí nomás, ¿no es cierto?, que maullaban, y ahora hacen vinos top del mundo, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Tú ocupas la parte que es filete para hacer eso, y después tienes que ir a partes que no son tan filete. Y cuando no son tan filete, cuesta más. Entonces, para hacer lo mismo, tienes que gastar más plata y usar más gente. Eso es una caída en productividad. Entonces, una de las cosas que nos está pasando es que como seguimos en los mismos sectores productivos, sin desarrollar productivamente la economía hacia nuevos sectores, inevitablemente cae la productividad y es cada vez más caro expandir la producción. Lo segundo es que hemos tenido un deterioro muy significativo en nuestro sistema educativo. Yo creo que no necesito fundamentar esto, ¿cierto? Hemos tenido una caída, una implosión del sistema de educación pública, pero incluso el sistema subvencionado está cada vez peor, ¿ya? Y tercero, hemos tenido un freno en la inversión en infraestructura. Chile en algún momento, en los años 90, los tiempos de don Ricardo Lagos, ministro de Obras Públicas, esos tiempos, era un país líder en infraestructura. Era un país líder en infraestructura entre los países emergentes, los países en desarrollo. Eso ya no es cierto. Y si uno mira las cifras, en esa época invertíamos 3 veces lo que se invierte hoy como proporción del PIB en infraestructura. Entonces, si un país afloja con la infraestructura, afloja con la educación y pretende hacer los mismos sectores y las mismas cosas que antes, no hay tecnología que te vaya a compensar eso. Si uno mira las cifras, el ahorro está bajo. Sí. La inversión está bajísima. Paralizada. Absolutamente, ¿no es cierto? Y resulta que no tenemos crecimiento y no tenemos crecimiento futuro. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, y uno mira cifras sectoriales. La construcción, los permisos de construcción están igual que los del año 90, el consumo de cemento, a propósito de infraestructura, está en los mismos niveles del año 90, estamos retrocediendo 30 años al día de hoy. ¿Para qué decir lo que es la venta, el consumo, cómo han caído las ventas? A ver, la situación es realmente muy, muy mala. Es muy mala ¿Y por qué no hay alarma? Yo no veo alarma. Yo tampoco. ¿Y por qué? Pero hubo una alarma, pues se llamó estallido social. Hay un dato del siguiente, ¿no es cierto? Todavía anda la política tratando de hacer una exégesis de qué es lo que significó el estallido social, ¿no es cierto? Alguna gente decía que era por una nueva constitución, Yo nunca vi un cartel por una constitución, ¿no es cierto? La realidad es esta. En septiembre del año 2019, esto es un mes antes del estallido social, bajo un gobierno, que era el gobierno Piñera II, que era un gobierno decididamente pro-empresa. Piñera I fue un gobierno un poco más moderado que Piñera II, si uno lo mira, ¿no? Fue un poquito más demócrata cristiano, si tú quieres, ¿no? El segundo era más pro-empresa. Había hecho grandes promesas de bajar impuestos, que no lo cumplió, de cosas pro-empresa.
el crecimiento per cápita en septiembre del 2019 era 0,5%. Entonces tú lo que tienes es un país que había elegido con una gran mayoría al presidente Piñera para restablecer el crecimiento económico y no estaba ocurriendo eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En esto me traiciona, Tomás, mi formación marxista clásica. Soy materialista, ¿no? Cuando la base material no está, no hay narrativa política que lo pueda solventar. ¿Cuánto fue el crecimiento bajo Bachelet II? No, bajísimo. Porque el crecimiento del país fue 1,9 promedio, si mal no que recuerdo. esta tendencia viene hace No, yo diría que incluso fue peor que bajo Piñera, ¿no? Probablemente. Esta tendencia viene hace bastante tiempo, ¿ya? Yo creo que esto de si es culpa de Bachelet o Piñera... No culpa para medir desde cuándo viene el problema. Claro, Porque el problema viene cayendo. Lo que nos pasa a nosotros es que la caída tendencial en el crecimiento fue interrumpida por las dos lomas del superciclo de los commodities, el superciclo del cobre. Entonces, hubo una entrada de plata muy grande cuando el cobre estaba por las nubes y no estábamos acostumbrados a eso. También estaban por las nubes, por si acaso, los alimentos, todos los commodities. Esa fue la época de oro de la minería en que hubo una burbuja inmobiliaria en Copiapó, no sé si te acuerdas. Sí, claro. En que Horst Paulmann tuvo que parar la construcción de su torre porque no había soldadores, porque no quedaban soldadores. O sea, nosotros tuvimos unos momentos de burbuja, pero que fueron básicamente porque el mundo estaba demandando bienes básicos masivamente, y eso ocultó, fue una especie de doping que tuvimos. Un doping de una tendencia que venía a la baja, que atravesó 4 o 5 gobiernos, y lo que pasa es que ahora estamos viendo los resultados de ese deterioro que no quisimos enfrentar antes, y las soluciones no son nada fáciles para salir. ¿Has conversado con Mario Marcel? No. Cercano al Partido Socialista, por eso pregunto. No. Sí, pero bueno. Es colega economista, ¿no? Está bien, pero hay muchos colegas economistas. Sí, que no. No he tenido el gusto. ¿Cómo crees que es la gestión de Marcel? Yo creo que él tiene una tarea muy difícil. Pero siempre hay tareas difíciles. La gestión para la tarea difícil. En mi opinión, yo hice esta crítica abiertamente así que no debería sorprender a nadie. Desde mi punto de vista, el colocar como tema prioritario la reforma tributaria no me hacía sentido desde el punto de vista estratégico. Por la siguiente razón, porque es cierto que si tú quieres expandir los gastos sociales, que tampoco ha ocurrido, pero bueno, supongamos que uno quiere expandir los gastos sociales, lo responsable, por así decirlo, la doctrina clásica de la concertación era que tú tienes que financiar gastos permanentes con ingresos permanentes y por lo tanto tienes que hacer una reforma tributaria. Eso está bien. El problema es que ningún país crece a puntas de reformas tributarias y tampoco es cierto que los países crezcan porque tienen balances en sus cuentas fiscales. Es cierto que hay que balancear las cuentas fiscales, pero eso no hace crecer un país. Y el problema central en este momento de Chile es volver a crecer, porque no hay ningún proyecto histórico durante la larga historia de gobiernos de centroizquierda que viene, no sé, de la Revolución Francesa para acá. No hay ningún caso de un país que haya logrado tener un gobierno de centroizquierda o de izquierda exitoso que no haya tenido como base el crecimiento económico. Pero este gobierno no tenía como meta el crecimiento. Yo estaba en desacuerdo con eso. No sé cuál es. Mira, tú sabes que una cosa que yo recomiendo a la gente, meterse a Wikipedia y mirar estas como cosas de los antiguos escudos de la Unión Soviética, de las repúblicas soviéticas, de Corea del Norte. Si uno mira esos escudos, ¿saben lo que van a ver en los escudos? Represas, líneas de alta tensión, fábricas echando humo. Yo no soy comunista ni soviético, pero les puedo decir que ni Stalin ni Lenin eran tontos. Entendían que su proyecto de transformaciones profundas solo se podía hacer sobre la base de crecimiento. Eso lo entendían los comunistas soviéticos de Rusia, lo entendían los socialdemócratas europeos de Suecia, lo entendían los franceses. Es un error creer que uno puede hacer un gobierno de centro-izquierda exitoso sin tener como un tema central. Ellos no eran tontos. No eran tontos. Bueno, se equivocaron. No, ellos. ¿Quiénes son ellos? Lenin, Stalin. No eran tontos. No. Malos sí, pero tontos no. O sea, ¿significaría que estos son tontos? Yo creo que se han dejado arrastrar por modas, digamos, de tendencias intelectuales
que están muy en boga en el mundo desarrollado, entre las élites ilustradas y ricas de Estados Unidos, de Europa, que son gente que, porque se han criado en un mundo de abundancia, subestiman la importancia de la base económica, del empleo, de lo que significa para una familia que hay una persona que siente que tiene empleo, que el empleo es bien pagado, que es seguro. Porque si tú no has logrado eso, se llama la pirámide de Maslow, por si acaso, un sociólogo que decía que uno primero tenía que satisfacer las cosas básicas y después empezaba a ponerse sofisticado. Si eso no está, pedirle a la gente, digamos, sofisticaciones como, oye, cuestionémonos si el rodeo es ético o no, es una quimera, es un romanticismo. Yo estoy en desacuerdo con esa posición. ¿Tú crees que el caso Fundaciones ha sido un golpe bajo la línea de flotación del gobierno? Sí, creo que sí. O sea, evidente, ¿no? ¿Tú crees que Mario Marcel debiera haber seguido asumiendo una responsabilidad política porque ocurrió bajo su gestión y con su seremi? Yo prefiero no dar una opinión sobre los cargos. ¿Tú crees que si el gobierno actual, la gente que gobierna, hubiese sido oposición, habría tenido la misma actitud con un ministro de un gobierno distinto? Lo creo improbable. ¿Hay mucha hipocresía en la política? Hipocresía en la política de lado y lado. Sí, en toda la política. Estoy hablando de la política. Sí, mucha hipocresía. Eso hace que mucha gente buena se salga de la política, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que es intolerable para una persona que quiera comportarse en forma íntegra, participar de alguna cosa como esa. Vamos a hacer una pausa. Tú estuviste en Codelco, a cargo de Codelco. ¿Es viable Codelco así como está ahora? Si sigue haciendo lo mismo a propósito de... BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube un sentido a tus inversiones. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. CDEF, garantía de confianza. Con Oscar Landerreche, y la pregunta quedó planteada con respecto a Codelco. Él sabe de Codelco y por lo tanto la pregunta es muy pertinente. Caía la producción, caía los excedentes. Hoy día Codelco, hoy día, no digo mañana, hoy día prácticamente es algo muy menor en cuanto a los aportes al Estado, muy menor. Y resulta que se dice que podría llegar a un endeudamiento en los próximos años a $30.000 millones. ¿Es viable Codelco
hoy día y así como se están haciendo las cosas? Es una pregunta compuesta. Sí. Porque hay una cosa que tiene Codelco que posibilita que salga del hoyo. Y es que Codelco es propietario de 2 o 3 de los distritos mineros más valiosos del mundo, ¿ya? Que son Chuqui, Teniente y Andina. Entonces, el recurso minero lo tiene, ¿ok? Lo tiene. Y eso es importante en minería, tener el recurso minero. Tú puedes ser la mejor minera del mundo, si no tenés el recurso minero, no tenéis nada. El problema es que Codelco se ha enredado a lo largo del tiempo. Esto es muy largo. Cuando estuvimos ahí tratamos de ayudar, pero en fin, es un fenómeno largo y difícil. Se ha enredado en sus proyectos estructurales, que para que la gente sepa es, para llegar al recurso minero tú tienes que invertir, y no es trivial eso, no es fácil. Y se ha enredado en su gestión también. Y tiene un desafío muy grande para arreglar su gestión y sus proyectos estructurales. Pero todavía tiene el recurso minero. Entonces yo diría que tiene una tarea titánica por delante las autoridades actuales, pero tienen la base para salir adelante, pero tienen que hacer cosas bien radicales, creo yo. ¿Cómo es posible que los 4 proyectos estructurales, que es Chuquicamata, el Teniente, Andina y El Salvador, resulta que todos ellos tienen sobrecostos? Sí, eso es todos. normal, eso es normal. No, pero sobrecostos enormes, 50%, sí. O sea, sí. 50% es una enormidad. Dice que Chuquicamata partió costando 2.000, sí. Después 5.000, llegó a 6.000. Por supuesto. Algo pasa, ¿no? Eso en la minería ocurre. Yo cuando llegué a la minería, que soy un afuerino, que estuve ahí un rato, me di cuenta que eso hay una dinámica que a mí no me gustaba, que era como que te prometían proyectos que eran más baratos de lo que eran, y después se sinceraban los precios. Lo más grave de los proyectos, miren lo que te voy a decir, más que los costos, son los plazos. Porque el problema es cuando tu proyecto se atrasa tanto que empieza a entrar en la producción, ¿no? Porque si tú no puedes producir, ¿no es cierto?, no puedes pagar la cuenta de las inversiones. Entonces, yo diría que lo más sorprendente respecto a algunos de estos proyectos ha sido algunos de los atrasos. Yo entiendo que Codelco está en un proceso de auditar los proyectos y qué es lo que ha pasado en los últimos años con ellos. Cuando estuvimos ahí tratamos de hacer un ordenamiento de los proyectos. Pero bueno, yo creo que hay un desafío grande que tiene la compañía para salir de este hoyo y yo les deseo lo mejor, pero me asusta, la verdad. ¿Pero es normal partir de 2.000 y terminar en 6.000? ¿Es normal eso? Depende de lo que llames tú normal. ¿Es lo usual en la minería? ¿A ese nivel? Sí, ese es el problema. Si querés que te diga la verdad, sí, es normal en la minería, pero no es lo que debiera ser. ¿En toda la minería? Sí. El problema es cuando tú no cumples con los plazos. La verdad es la siguiente. Codelco llegó atrasado a los proyectos estructurales. Cuando nosotros nos tocó servir en Codelco, ya estábamos atrasados en los proyectos estructurales, ¿ya? Y esto tenía que ver con que había una dinámica muy mala en la cual el Estado básicamente le pedía producción a Codelco, pero no le daba los recursos para invertir, para mantener esa producción. Debido al atraso, en algún momento a Codelco le dio un ataque de hacer todos los proyectos que tenía atrasados. Y eso fue imposible. Cuando llegamos nosotros, reconocimos que eso era imposible y tratamos de ordenar los proyectos en el tiempo. Y lo que pasó después es que ha habido algunos cambios en la gente que dirige las distintas partes de Codelco que han sido, a mi juicio, demasiado frecuentes quizá. Y el problema con estos proyectos son unas cosas tan grandes que si tú le quitas el ojo encima y no tienes a alguien realmente a cargo, se te desordenan muy rápido. Leí una entrevista a Sergio Jarpa que dijo que la mayoría de los supervisores y técnicos no vive cerca de la mina, sino que viven en Santiago y que trabajan de lunes a jueves. Y que el resto queda la supervisión en manos de personal inferior. ¿Qué es esto? ¿A esos señores les pagan muy bien? O sea, ¿qué es esto? Yo creo que es importante. Mi experiencia sí, es que la cultura de la minería es un lugar súper complicado, como todos saben, lo que me tocó vivir con eso. Sí. Pero yo creo que hay que escuchar a los mineros que han estado en el cerro. Porque los viejos, como Sergio, como Nelson, etcétera, todos estos viejos, saben cómo es la cosa. No les van a venir con historia. Entonces yo creo que es importante escuchar a los mineros con experiencia y dejarse asesorar por ellos. Pero Sergio Jarpa tiene experiencia en minería. Yo creo que hay que escucharlo. Sí. Él dijo, no es posible que en Codelco la disciplina laboral ya no esté. Sí, y la identificación con la empresa tampoco. ¿No hay disciplina laboral? ¿O hay poca disciplina laboral? Yo sentí en nuestro tiempo que teníamos bastante, que lo habíamos logrado, lo que logramos de contención de costos, de bajar un poco la deuda, todas esas cosas que hicimos fueron con la ayuda de los sindicatos.
Pero parece que las cosas han cambiado en los últimos años, como que se ha perdido esa capacidad de trabajar en conjunto con los sindicatos para lograr cosas como compañía. Yo creo que eso es muy importante en una empresa como Codelco. ¿Tiene más problemas Codelco que las empresas privadas en Chile? Las empresas mineras privadas. Bueno, hay varias empresas privadas que también tienen problemas, por si acaso, lo que pasa es que no son tan noticias y son más chicas. Sí, pero las empresas grandes privadas... Pero, a ver, digamos la cosa como son. En este momento Codelco está pasando por la crisis más grave de su historia, sin ninguna duda. Yo creo que lo responsable como chileno es reconocer que es un problema más estructural, que las personas que están a cargo ahora están haciendo un intento genuino por arreglarlo, tratar de ayudarlos a que lo logren, creo yo. ¿Cuál es el límite de endeudamiento de Codelco? Es que yo tenía una doctrina exagerada en eso, media chiquita. Según yo, no había que subir la deuda. Yo bajé la deuda, un poquito, pero detuve el crecimiento de la deuda. Desde mi punto de vista, si uno compara la capitalización que hacen de sus empresas los dueños de las principales empresas del mundo, más o menos un tercio de las utilidades se reinvierten para mantener andando una empresa. Si uno mira ese número en la historia de Codelco, es como 10%. Si uno hace el cálculo de cómo sería la deuda de hoy de Codelco si es que el Estado hubiera invertido nada diferente a lo que invierten las empresas del Nasdaq, del Dow Jones. No, lo mismo, el mismo porcentaje. Durante los últimos 30, 40 años, Codelco no tendría deuda. Sí, pues, el problema a veces, está bien, tú puedes ser un buen gerente, pero también se necesita un buen dueño. Pero hago la misma de nuevo la pregunta, ¿cuál es el límite aceptable de la deuda de Codelco? ¿En que la puede pagar, la puede servir, etcétera? No sé, eso tendría que estudiarlo un poquito para darte una respuesta técnica. ¿30.000 millones de dólares mucho? A mí me parece demasiado. Eso es lo que se va a llegar, se dice dentro de poco. A mí me parece demasiado. A mí los niveles actuales me parecen demasiado. Con eso los 18.000 millones de dólares. Me parece mucho. 18.300. Pero si piensas tú que cuando estábamos como 5.000 más abajo y yo estaba tratando de reducirla. O sea, con eso te digo todo. ¿Va a votar en contra el 17 de diciembre? Sí, voy a votar en contra. No me parece satisfactoria esta propuesta, no me parece satisfactoria ni en términos técnicos ni en términos políticos. No me parece que sea una cosa tan diferente de la Constitución actual como para que valga la pena, y en términos políticos la forma en que ha sido planteado no es una solución política al problema constitucional de Chile. ¿Es posible llegar a acuerdo? Te hago esta pregunta porque da la impresión que en el país no hay acuerdo y que no es posible el acuerdo. O sea, todos dicen el proyecto de la comisión experta, pero la verdad es que chutearon varios problemas para adelante porque no llegaron a acuerdo. No llegaron a acuerdo, esa es la verdad. Sí. Y que por lo tanto hay dos países, y son dos países tan distintos los que se proponen, que no hay posibilidad de acuerdo. Creo que esto está en manos de los chilenos y las chilenas. Yo creo que si los chilenos y las chilenas siguen votando y validando a políticos extremistas, para lado y lado, no hay acuerdo. ¿Estás de acuerdo con lo que se dice ahora, que esta no es la Constitución de Pinochet? ¿De qué están hablando? Esta es la de Lago, es totalmente distinta. Que es un discurso que lo dicen personas que hace un año no decían lo mismo. A ellos compren eso, pero si me cobras a mí... No, estoy diciendo... Yo sí creo que es una constitución muy diferente de la que llegó de la dictadura. Yo lo dije desde un principio. Pero ¿por qué ese cambio? ¿Cómo la gente puede creer cuando hay personas que dicen cosas tan distintas en una opción o la otra? Yo creo que hay bastante inconsistencia que le resta credibilidad. En mi caso, nunca creí que la constitución que tenemos actualmente sea la misma que llegó del 80. Es una constitución que yo lo dije, está en documento, en cartas públicas que firmé. Es la constitución que está firmada por un presidente socialista. Es una constitución que eliminó los enclaves autoritarios. Tiene muchos defectos, por eso yo era partidario de un proceso constituyente, pero yo no encuentro... Pero cuando dijiste eso te trataron mal. Ah, sí. Pues. ¿De tu mismo partido? Sí. Pues. No era posible decir eso. No era posible. Uno siempre tiene que estar a la moda. Y ahora ellos dicen lo mismo. Uno siempre tiene que estar a la moda, Tomás. No decir la verdad, sino estar a la moda. Por eso es que algunos que no queremos hacer eso, mejor nos dedicamos a la universidad. ¿Te gusta la participación del PS en el gobierno? Es como una especie de servicio en la legión extranjera que están haciendo, ¿no? Se les ve incómodos a muchos. Pero bueno, piénsalo de la siguiente manera. ¿Cómo sería la situación del país si no estuviera el PS ahí? ¿Sería mejor para todos nosotros? No sé.
¿Cuál va a ser el costo para el PS de haber participado en este gobierno? Importante. El electorado te va a cobrar todas las vueltas de inconsistencias, te va a cobrar todo. Pero también es cierto que el PS no es la primera vez que ha asumido costos por distintas razones. ¿No hay espacio para un centro político socialdemócrata separado de este gobierno? No hay espacio hasta que los chilenos y chilenas no voten por eso. Los políticos, ¿sí? Los políticos son como polillas hacia los votos, hacia el respaldo ciudadano. Lo que estamos viendo en este momento es que el clima de polarización proviene de una sensación de preferencias ciudadanas que se manifiestan muy claramente en los medios, en el tono de debate público, porque los políticos tratan de satisfacer ese tono ciudadano. Y mientras la gente no se dé cuenta de que estar experimentando con extremistas de un lado y ahora con extremistas del otro no conduce al desarrollo, ni a la igualdad, ni a ninguna cosa, mientras la gente no se dé cuenta de eso y de que de repente los políticos aburridos, sí, puede que sean aburridos, pero capaz que son más útiles, va a ser muy difícil que los partidos políticos se moderen, porque ellos buscan votos y buscan tener presencia en la política real. ¿El próximo año va a mejorar la economía? Está difícil el próximo año. Está difícil el próximo año porque además de nuestro problema interno, de la incertidumbre, en fin, de poca vocación hacia el crecimiento, los mercados internacionales, que hay que recordar, nosotros somos un país exportador, digamos, vivimos un poco de lo que nos compra el mundo, probablemente van a estar bastante lentos. Nuestros principales mercados están bien enredados, entonces no se ve mucho cuál va a ser el motor para el crecimiento. Han salido muchos capitales legalmente, muchos capitales de Chile. Y por lo tanto la economía chilena desde ese punto de vista se ha descapitalizado. Sí. En Estados Unidos están pagando el 6% anual, etcétera. Sí. Eso va a bajarse, ¿eh? Sí, pero si tú le aconsejaras a alguien, señor Landerreche, tengo esta platita, ¿la deposito en Estados Unidos o no? ¿Qué le diría? Eso tiene otro precio, Tomás. Tú no haces eso. No, pero... yo no creo que Chile sea un país del que haya que huir. Yo creo que Chile es un país que hay que arreglar. Chile construyó con mucho esfuerzo... Ya, pero eso es una declaración de un político que hay que arreglar. Estoy en un medio, ¿no? Para el inversionista. Pues para el inversionista. Al inversionista le voy a decir en privado lo que tengo que decirle. En público lo que te voy a decir es que este es un país que tiene todo para superar esta etapa de estancamiento y proyectar una estrategia de desarrollo. Todo. Pero hay que decidir hacerlo. Y por lo tanto, desde el punto de vista de los empresarios, yo en vez de estar huyendo o estar refugiándose en fantasías anarcocapitalistas como las que están experimentando al otro lado de la cordillera y leceras, más bien empezar a pensar en cómo transitamos de la situación en que estamos ahora hacia un capitalismo como el que existe en los países europeos, con niveles de equidad, de sustentabilidad y desarrollo. Apostar a eso yo creo que es muy rentable. Los países europeos crecen poco, ¿eh? Ahora. Ya me gustaría estar como ellos. Hace rato que Francia, hace rato que Italia... Te compro Francia, el tiro. O sea, ¿sí? Está bien. Ese es un buen problema. Cuando uno ya es desarrollado y trabaja 4 días a la semana. Claro, pero ya llegaron a ese desarrollo. Sí, pues ya llegaron. Entonces, nosotros tenemos que llegar allá. Y yo creo que apostar a eso, pero eso requiere una cosa muy importante, Tomás. Requiere cambiar la manera de pensar. Como partimos hablando, lo que no puede pretender el empresariado chileno es que el proceso de crecimiento y de recuperación de la economía que viene de ahora para adelante sea simplemente un copy-paste de los Chicago Boys. Eso no tiene sentido. Eso lo sabe cualquier persona sensata. Entonces, en vez de huir, más bien tratar de contribuir a la solución. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sostenible. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com.
y Dongfeng T5 Evo 195 HP de diseño y actitud. SIDEF, garantía de confianza. Presentó la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. SIDEF, garantía de confianza.